una persona emblemática, es una persona que si bien reside en Binéfar, yo creo que hace más de 50 años, es nacido por la parte de Tamarite de Litera, y por lo tanto es una persona que es muy conocida. Él ha sido profesor docente, además un gran deportista, ha conseguido muchos galardones y sobre todo muchas victorias. Pero ante todo es una gran persona. Nosotros creímos mucho en él y un buen día le hicimos aragonés de mérito. Pero algo tendrá este hombre cuando en vida le han puesto una biblioteca a su nombre propio. Binéfar, y aquí hay algún binefarense y alguna binefarense, sabéis que es una población ya muy grande, que está muy cerquita, porque yo soy de Lleida, de al lado. Yo siempre digo, el primer pueblo saliendo de allí es aragonés, no es catalán, y por lo tanto puede ser Binéfar o Fraga. José Antonio Adey es una persona que va buscando las tradiciones, las raíces, con su esposa, con María Jesús, están haciendo unos mini espacios en los cuales van preguntando a la gente más mayor del pueblo cuáles eran las tradiciones, las fiestas, y sobre todo lo que más quieren es la parte humana de esas personas. Él es un humanista de pro y por lo tanto estamos muy satisfechos de que sea una de nuestras personalidades importantes que visita las casas de Aragón, pero muchas de las poblaciones. Y siempre le encargamos que hable en el lugar donde se encuentra. Yo os puedo decir que ha habido lugares que ha ido 4, 5 y 6 veces y no se parece en nada a la conferencia que hace. Es muy dinámico, no le gustan las mesas, no les gustan las presidencias y no le gustan los boatos, pero sí le gusta la parte humana, que es la que veréis cómo lo va a hacer en el día de hoy. Nuestros actos, porque ya saben que siempre en las comunidades aragonesas tenemos o un jefe de servicios o un asesor, y aquí Luis Carlos en este caso hoy nos acompaña y te lo agradecemos que estés aquí. Pero también quiero agradecer cordialmente al presidente de la Federación y a toda nuestra junta directiva, que veréis que hemos transformado un poquito el pueblo. Lo que pasa que en el pueblo no, ciudad, porque esta ciudad está llena de encantos y de cantos, y mañana lo podréis comprobar. Por mi parte nada más, presentaros a José Antonio Adey Castán, una maravillosa persona y un amigo de las comunidades aragonesas y que le debemos mucho. Que lo disfrutéis, no os vayáis porque después hemos conseguido, que esto sí que lo han trabajado muy bien desde el ayuntamiento, tenemos a la coral bilbilitana que nos ofrecerá un pequeñito concierto y por lo tanto no esperaba yo que viniera tanto público, pero es que merece la pena y cuando salgan me dirán, Cosme, tenías mucha razón, una gran conferencia la que hemos tenido hoy. La retransmitiremos a través de Cosver, la productora que hemos creado, y por lo tanto si lo queréis ver después tranquilamente en internet lo podréis seguir si la técnica funciona. Nada más, gracias al servicio técnico que tenemos en el día de hoy y gracias por cedernos estas maravillosas instalaciones. Que pasen una feliz tarde y no se preocupen, que aunque llueva el tiempo no podrá con nosotros. Tenemos plan B y todo se podrá realizar. Gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar otra vez en Calatayud. Es una ciudad a la que tengo gran admiración. Estuve aquí dando un curso en la Universidad de la Experiencia en el año 2019. Tengo aquí a Nicanor, que era delegado, y varios alumnos. Saludaros también a vosotros por haber venido. Pero bueno, primero creo que toca saludar a las autoridades, empezando por el señor alcalde, José Manuel Aranda. Mi admiración por el señor alcalde. Yo no soy de ningún partido político, pero cuando voy a una ciudad o un pueblo y una persona se le elige con esas mayorías absolutas, digo que lo hace muy bien. Y además sé que era un excelente médico, estuvo también en Barbastro, y él sí que puede decir que es doctor en medicina. Muchos son licenciado en medicina, no, él es doctor en medicina. Además, yo sé que era un gran especialista. Y además tiene una cosa muy buena, que cuando se fue a casar, eligió la mujer de mi pueblo, de Binéfar. Y para mí eso también tiene mucho mérito. Bien, también al resto de la corporación municipal saludaros y, por supuesto, a la Federación, empezando por el señor alcalde, por el señor presidente, José Antonio. La verdad que cuando estuve en Castellón, la labor que realiza, además, siempre digo que se me hiciera aragonés socio de honor en Castellón, para mí fue un acto entrañable y que eso, desde luego, nunca lo olvidaré. Y, Cosme, te agradezco profundamente esa presentación, todo ese apoyo que siempre me has dado.
Cosme es un gran periodista, hombre de radio y de medios de comunicación, y bueno, da gusto que te presente también Cosme. Y bueno, agradeceros también a todas las personas que habéis venido desde tantos sitios, ¿no? Cuando dicen pues, de Cerdañola, de Mollet, los de La Coruña, José Luis y su grupo, han venido desde La Coruña, es decir, a este acto. Y cuando de Esplugues, de Lleida, ¿verdad?, de Valls, bueno, no voy a nombrar, Valencia, de Elche, no voy a nombraros a todos. Yo me recorrí todas las casas de Aragón en 2 años y la verdad que muchas veces salía emocionado porque digo, estas personas que ya no viven en Aragón, yo creo que son más aragoneses casi que los que estamos aquí. Y eso, desde luego, era importante. Bueno, también la Coral Bilbilitana, yo he oído hablar de ellos y creo que al final los vamos a ver, lo vamos a ver actuar, y sé que es un grupo espectacular, con lo cual qué mejor cierre que la Coral Bilbilitana. Agradeceros también a todos los que hayáis venido hoy aquí y, en fin, también especialmente a Ariel, todo el control, y Bernat, también los medios técnicos. Y dicho esto, pues vamos a empezar a hablar del tema que me pidieron, es historias y leyendas de la comunidad de Calatayud. Dirán, alguno de por aquí dirá, bueno, oye, ¿vas a hablar tú de Calatayud que no eres de aquí? Pues mirad, yo me he recorrido todos los municipios de Aragón. Toda mi vida me he dedicado mi tiempo libre a recorrerme Aragón. Y aquí he estado, cuando era deportista, yo he corrido el barrio Soria, he corrido el Campeonato de Aragón en Calatayud, pero he corrido en Aniñón, en Cervera, La Cañada, en 10 o 12 poblaciones. He dado charlas también en muchos pueblos. Y me los he recorrido todos varias veces. Entonces, pues he recorrido tradición oral, hemeroteca, archivos. Lógicamente, pues hay historiadores de aquí que saben mucho más que yo. Está el Centro de Estudios Bilbilitanos, personas que han hecho una gran labor y ellos saben mucho más. Pero bueno, yo el recorrido que voy a hacer son cosas puntuales. Unas los que sois de aquí las sabréis, otros a lo mejor no. Y los que habéis venido de fuera, pues yo pienso que también es importante que pues aprendamos un poquito de los lugares donde vamos. Bueno, pues en la exposición he hecho 4 apartados. Uno sería algunos aspectos reseñables, luego veremos personajes y algo de historia. Otro bloque, paremias y mitos de Calatayud. Una cosa es lo que piensan de Calatayud y otra cosa el que viene a Calatayud. Otro bloque es leyendas y tradición oral ya en la comarca. La comunidad de Calatayud es un nombre de la comarca, pero sabéis que en la Edad Media y prácticamente hasta el siglo XIX existen lo que se llaman estaba la comunidad de Calatayud, la comunidad de Daroca, la de Teruel, la de Albarracín. La de Albarracín, por cierto, aún la única que funciona prácticamente en toda España, en el ámbito forestal, La sede está en Tramacastilla y aquí los archivos estaban en Maluenda, pero esas comunidades pues, fueron desapareciendo. Bien, es curioso porque estamos de las 33 comarcas que tiene Aragón, tenemos pues 731 municipios, una extensión 47.000 kilómetros cuadrados. Somos más grandes que Cataluña, que Valencia, incluso que Holanda o que Bélgica. Sin embargo, tenemos poquita población, 1.350.000, contando que el 55% están entre Zaragoza y Comarca Central, entonces nos encontramos con un problema de despoblación. Es verdad que muchos aragoneses que marcharon están en esos centros aragoneses y gracias a vosotros, pues también Aragón se da a conocer en tantos lugares de España. Yo siempre digo que quizás es un poco injusto con los centros, porque a veces en discursos autoridades políticas nunca nombran a los aragoneses del exterior. Y ellos, desde luego, la promoción que hacen de esta tierra es muy importante. Bien, pues es también la comarca que más municipios tiene, 67 municipios. Y eso que la comarca de Aranda fue la primera que se creó, que hubiera sido 13 más. Con lo cual vemos una comarca con muchos municipios y también algunos aspectos, pues la extensión, 36.450 habitantes es lo último era del año pasado en la comarca, pero mirad, 20.000 en Calatayud. Bueno, esto yo no sé si ya esto ha cambiado, porque los censos demográficos cambian continuamente, los padrones. Entonces, mirar, en esta comarca, también como ocurre en Aragón, pues el 55% de las personas de esta comarca están en Calatayud. Calatayud sí crece, es la 4ª ciudad de Aragón, sin embargo la comarca no crece. Esto no solamente pasa aquí, pasa en la mayor parte de las comarcas. La densidad es 14,4 habitantes kilómetro cuadrado. Si quitáramos Calatayud, sería lo que se llama densidad siberiana. 4 o 5 habitantes kilómetro cuadrado, la que tiene Belchite, la que tiene Albarracín, la que tiene el Maestrazgo. Bien, es una comarca de gran diversidad. Mirad, tenemos Calatayud, ¿no?, la 4ª ciudad de Aragón, pero si uno va a Torralba de Ribota, se me ocurre, ya tenemos una población mucho más pequeña. Podemos andar también el Mudéjar, o Velilla de Jiloca, las Cuevas, la iglesia de San Martín en Morata. Mirad,
Si nos remontamos a la historia, hay un hecho interesante que ocurre en esta comarca, que es justamente en el 153 a.C. Aquí sabéis que es zona de celtíberos, hay distintos pueblos, no son los velos, aliados de los numantinos. Entonces infringen una derrota importante a los romanos. Cunde el pánico en Roma y dicen, bueno, hay que mandar un cónsul a Hispania a derrotar a estos pueblos que se han rebelado contra Roma. ¿Qué ocurre? Que no se puede nombrar cónsules porque hasta que empiece el año. Entonces el año romano empezaba en el mes de marzo. Bien, pues, ¿qué es lo que ocurre en aquel momento? Dicen en Roma, muy bien, pues en lugar que el año empiece en el mes de marzo, que empiece en enero. Y efectivamente se nombran los cónsules, vienen aquí y aplacan la rebelión. Con lo cual se puede decir que en esta comarca se gestó que el año se iniciara en el mes de enero. Luego hubo un papa que diría, no, el 1 de enero. También decir Bilbilis, cuando hablamos de la huella romana, tenemos que recordar que hay cantidad de poblaciones en Aragón que nos hablan de esa huella romana, pero quizá una de las más importantes es Bilbilis. Y cuando hablamos del románico, el románico mayormente lo tenemos en la provincia de Huesca, también en las Altas Cinco Villas, pero incluso en esta comarca también tenemos iglesias románicas, aunque lo que más predomine sea Almudéjar. Si vamos a San Millán, ni más ni menos que el patrón de La Rioja. Y el patrón de La Rioja posiblemente sea de Verdejo. Si esto lo dices en Logroño, yo lo he dicho en Logroño, no les gusta mucho. ¿Cómo? Que era de Verdejo, esa era de aquí. Luego diré por qué era de Verdejo y posiblemente sea cierto. Pues una iglesia románica, o la de Monreal de Ariza, ya en la raya con Castilla, otra iglesia románica. Es curioso todavía, ¿no?, que el románico, ya más hacia el sur de Aragón, lo encontremos también aquí. Pero lo que destaca sin duda en esta comarca es el mudéjar. Y cuando se habla del mudéjar en Teruel, en su provincia, ya que tenemos a Luis Carlos Marquesán, que fue tantos años alcalde de Híjar, ¿verdad? Bien, pues recordamos que sobre todo el mudéjar está así en Teruel, pero también especialmente en esta comarca. Mirad, Colegiata de Santa María, Patrimonio de la Humanidad, la Torre Mudéjar. La Basílica ahora es colegiata, pero también Basílica del Santo Sepulcro. San Pedro de los Francos, San Andrés. Dice que Calatayud es de las poblaciones de Aragón que más extensión de patrimonio tiene. Y solamente llegas aquí a este lugar y dices, esto, nos explicaba el señor alcalde, dice, no, esto eran monjas benedictinas y se ha reconvertido, qué bien aprovechado. Un espacio, que ahora no es lugar de culto, pero se ha aprovechado para actos como el que estamos ahora celebrando. Bien, estamos viendo también el santuario de la Virgen de la Peña, importante, como no, las dos celebraciones de Calatayud, San Roque y Virgen de la Peña, iglesia también, y no solamente en Calatayud, vamos a Tobez, para mí es una de las iglesias más impresionantes que he visto en el mundo rural. Yo es a Tobez, es un pueblo de no muchos habitantes, y la verdad que el mudéjar es una auténtica maravilla, pero si te vas a Morata de Jiloca, te encuentras con San Martín. La verdad que los alarifes musulmanes nos dejaron unas obras de las que podemos disfrutar que, recordamos, son patrimonio de la humanidad. Si vamos a Teca, la iglesia de Santa María, la Torre del Reloj, y mirar, no han venido los de Sevilla, tenemos Casa de Aragón en Sevilla. Cuando estuve dando la charla en Sevilla yo les decía, en Sevilla las patronas son Santas Justa y Rufina, dos santas mártires de la época romana. Por cierto, Goya, también aquí en Calatayud hay pinturas de Goya. Hay que ir a Remolinos, hay que ir a Urrea de Gaén, hay que ir a Muel, hay que ir a Calatayud o hay que ir a la Virgen del Pilar para ver pinturas de Goya en Aragón. Aparte de las que tenemos los museos, en el Prado y en otros. Bien, pues estas niñas, la única población que los celebran todo Aragón es Santas Justa y Rufinas Maluenda. Lo que es curioso porque a los arifes musulmanes se les obligó a convertirse hasta la expulsión de los moriscos en 1610. Bien, parece que el constructor no estaría muy convencido. Hace unos años se descubrió cerquita al altar una inscripción debajo de una baldosa que decía Alá es el único Dios y Mahoma su profeta, como diciendo ahí os lo dejo. Es decir, que a pesar de que se le hizo convertir, él dijo yo no estoy muy convencido y lo dejó ahí. Bien, tenemos también una comarca vinculada a los balnearios, el de Paracuellos de Jiloca, el de Jaraba, Alhama. Y hasta, qué curioso que tengamos molinos manchegos. En Aragón tenemos dos, uno en Ojos Negros y el otro está aquí en Malanquilla. En Bujaraloz también querían restaurar otro. Y por supuesto la huella del Cister.
cuando uno va a Cuarte de Huerva, que estuvimos a Santa Fe, monasterio de Rueda, Veruela, y también el monasterio de Piedra, con ese paraje impresionante, ¿verdad?, que forman las hoces del río Piedra. Otro bloque sería algunos personajes, no todos, hay tantos bilbilitanos ilustres, pero vamos a ver algunos de ellos. Vamos a empezar con el primer escritor aragonés y uno de los primeros escritores hispanos. Él nace en Bilbilis, Marcial, incluso cuando está en Roma, él siempre recuerda que hasta en invierno, dice, el jalón produce buenas frutas y verduras. Nos deja sus epigramas, la verdad que su ingenio y cierta acidez nos puede recordar incluso el ingenio del Quijote. He traído algunos de ellos, curiosos. Tu cota no invita sino a quien se baña contigo y únicamente los baños te proporcionan convidados. Me extrañaba por qué no me habías invitado nunca, cota. Ahora veo que yo no te he gustado desnudo. O quien crea que Acerra apesta vino de ayer se equivoca. Acerra bebe siempre hasta el alba. Es decir, que, ojo, al que le dedicaba estos epigramas supongo que no le haría mucha gracia. Taís tiene los dientes negros, Lecania blancos. ¿Cuál es la razón? Esta los tiene comprados, aquella naturales. Pero mirad que primer texto de amor. Es decir, ¿quién es el primero que escribe sobre amor en Aragón? Pues el primer texto de amor también es de Marcial. Y es una boda, Claudia peregrina y prudente. Y mirad qué bonito lo que le dice. Permanece sin mácula concordia en su lecho eterno, y que siempre sea Venus inmutable para yugo semejante, que ella le ame aún en la vejez, y también que ella, aunque sea anciana, nunca se lo parezca a su marido. Versos de Marcial. Pero decía más cosas Marcial. Después de los grandes momentos quedan inolvidables recuerdos. Poder disfrutar de los recuerdos de la vida es vivir dos veces. Créeme, no es propio de sabios decir viviré. La vida de mañana es demasiado tardía, vive hoy. Si la gloria viene después de la muerte, no tengo prisa. Qué ingenio el de Marcial. Baltasar Gracián, nacido aquí cerquita, en Belmonte. Él es jesuita, sabéis que estudió aquí también en Calatayud. Durante algún tiempo la orden lo tiene alejado en Graus, todavía está el lugar donde estuvo Baltasar Gracián, y nos deja una de las mejores obras clásicas de la literatura española, como es El Criticón. Y sí que habla de Calatayud. Mirad qué texto hay de Gracián. Señor mío, por eso dicen que sabe más el mayor necio de Calatayud que el más cuerdo de mi patria. ¿No digo bien? No, por cierto. Pues ¿por qué no? Porque no hay ningún necio en Calatayud ni cuerdo en vuestra ciudad. Es decir, que también tenía su ingenio, Gracián. Bien, y vamos con santos. Estamos también en tierra de santos. Es curioso porque yo cuando me jubilé estuve un tiempo de voluntariado en Bolivia, dando clases en la universidad, en la Universidad Salesiana y en otras. Y dicen, es que en Bolivia no tenemos ningún santo. Y en esta tierra de Aragón, ¿cuántos santos? Mucho la Edad Media. En esta comarca, ¿cuántos? Ahí en la entrada está San Íñigo. Nace aquí, como sabéis, en la época en que está ocupada por los musulmanes, pero llegó a ser abad de Oña y es el patrón de Calatayud, cuya fiesta se celebra el 1 de junio. San Pascual Bailón, también nacido en esta comarca, pero es que mirad, aparte de toda la celebración que tiene este santo por todos estos pueblos, no olvidemos que es patrón de la diócesis de Castellón, como bien sabe José Antonio, pero es que vas a Vinaroz y allí también estuvo en Vinaroz, y tiene su calle dedicada, sus capillas, o sea que este es un santo que se prodigó también mucho. Esta es la iglesia que hay en Torrehermosa, donde nació. Aquí la celebración que se hace en Calatayud. Y San Juan Lorenzo, mártir, antes era beato, ahora ya es santo, nacido en Cetina. Y tenemos la única contradanza que hay en todo Aragón, que es la de Cetina, justamente la noche del 18 de mayo, que es la celebración de San Juan Lorenzo. San Millán de la Cogolla. ¿Por qué se cree que era de Verdejo? Porque aparece un documento donde dice, una biografía del santo, dice que nació en Verdello, diócesis de Tarazona. Y Verdello, diócesis, hay que decir para los que no sois de aquí que esto es diócesis de Tarazona. Toda esta zona de Calatayud pertenece a la diócesis de Tarazona. Entonces, Verdello, diócesis de Tarazona, es Verdejo. Y en Verdejo está la casa donde nació. Con lo cual el patrón de La Rioja también nace aquí, en esta comarca. San Félix y Santa Régula. Hay santos, es conocido San Lamberto, en Zaragoza, patrón de Utebo, patrón de Cantavieja.
Dice que el amo, por no convertirse al cristianismo, lo decapitó. Se cogió la cabeza y se fue a enterrar con Santa Engracia. Pues aquí cerquita en Torrijos también hay dos santos, ocurrió algo igual, San Félix y Santa Régula. Bien, y personaje, mirar, Leonor López de Córdoba. Cuando se habla de buscar también mujeres importantes, parece que siempre sean los hombres, pues también hay muchas mujeres importantes en la historia, y en la historia de esta comarca. Mirar, esta es Leonor López, ¿y por qué es famosa? Ella nace en Calatayud en 1362 y escribe lo que vendrán a ser sus memorias, porque ella también tuvo una serie de circunstancias en su vida complicadas. De Córdoba, porque donde muere es en Córdoba, pero es la primera autobiografía que tenemos de una mujer. Como veis, siglo XIV. Y bueno, en escritores, ya sé que me voy a dejar algunos, pero sí que quiero nombrar a Blas Ubide, uno de los Salvador Dicenta, o Sisto Celorrio. Sisto Celorrio además tiene una avenida aquí en Calatayud. Bueno, pues vamos a ver alguno de ellos. Por ejemplo, Sisto Celorrio, además que fue presidente de la Diputación, fue alcalde de Calatayud, incluso fue compositor de jotas. Hay una muy curiosa que dice: al matrimonio y al baño procura entrar de repente, porque el que lo piensa mucho le da frío y no se mete. Algunas muy ingeniosas, por cierto. Bien, Blas Ubide tiene muchos textos. Por ejemplo, él cuenta que hay un personaje de Calatayud que se va a una ciudad de Castilla y ahí hay un tal Mitra, uno de Calatayud, que se ve que se quedó sin trabajo y entonces se hacía pasar por el hombre salvaje, uno que estaba ya en la selva. Y claro, el de Calatayud lo conoció y dice: a mí tú no me la pegas, tú no eres salvaje, tú eres el Mitra de Calatayud que te he visto cargar fardos en la estación. Con lo cual se ve que ya le fastidió el dinero que podía sacar. Y bueno, quiero nombrar, porque también fue amigo mío, a José Verón Gormaz, hijo ilustre de Calatayud, tiene una calle dedicada y, en fin, aquí en Calatayud ha sido todo. Nos dejó hace unos años, estaba también en la Asociación de Escritores, fue Premio Aragón de las Letras. Poeta, fotógrafo y compositores: José de Nebra, en la época del barroco, y Pascual Marquina. Además tiene un monumento aquí y además algunos de los pasadobles así conocidos se deben a Pascual Marquina. Y mirar, cuando estuve en Vitoria les hablaba de esta mujer. Allí es muy conocida porque ella muere en Vitoria, pero ella nace en Calatayud y está considerada la primera mujer botánica de España. Muere en 1904. Su hermana también, dos científicas importantes. Bueno, y la historia, una historia relevante. Ya hemos hablado de la época romana, Bilbilis, época de los musulmanes, Castillo de Ayub, Reconquista por Alfonso I, 1120. Cada año las alfonsadas en estas fechas recuerdan ese hecho. Después de la batalla de Cutanda, pues prácticamente ya Calatayud, Aroca, etcétera, va a haber Alfonso I es, dentro de, si contamos desde el primer rey, desde Ramiro I, Sancho Ramírez, Pedro I, Alfonso I, pues el que más avanza la Reconquista es justamente Alfonso I. Conquista la costa musulmana, 1118, pero luego continuaría Calatayud, Aroca, etcétera. Mirad, estas son las conquistas de Alfonso I. Pero se sabe que Alfonso I, cuando muere, se ve casado con Urraca, el rey de Aragón y de Pamplona, ella reina de Castilla y de León. Hubiera podido ser lo de los reyes católicos avanzados, pero es un matrimonio que se llevaron muy mal. Acaban separándose. Y lo cierto es que, claro, en el testamento él deja el reino a las órdenes militares, con lo cual hay protestas de los nobles y entonces lo que hay que hacer es compensar, cuando se nombra a un monje, Ramiro II, como rey, tiene que compensar las órdenes militares. Una de ellas, el Santo Sepulcro, que tendrá la sede aquí en Calatayud. Bien, también cortes en Calatayud. Hay que decir que hay que distinguir entre cortes del reino y cortes de la corona. Las cortes de la corona, donde acudían los de Aragón, acudía lo que sería el Principado de Cataluña o Condado de Barcelona, acudían también los valencianos, en algún momento los mallorquines. De las cortes de la corona de Aragón, de las 22 que se celebran, 19 son en Monzón. En Monzón. Incluso en la época de los reyes católicos, de Carlos I, de Felipe II. Esto es poco conocido porque hay historiadores que hablan de Carlos I y Felipe II y no nombran Monzón. Y Carlos I estuvo 5 veces en Monzón y además cuando había cortes se quedaba varios días. Pero las cortes del reino sí que se distribuyen también por otras ciudades. Y aquí en Calatayud sí hubo cortes del reino, 1366, 1461. Y no olvidemos, Fernando el Católico, nacido en Sos del Rey Católico,
Él se ha casado con Isabel de Castilla, pero cuando se casan él va como mozo de mulas, encubiertamente hasta Valladolid, es una boda casi secreta, luego ya será reina de Castilla. Él es proclamado aquí hijo de Juan II, rey de Aragón, aquí en Calatayud. O sea, un hecho también importante para la historia de Calatayud. Cuando se crea la comunidad de Calatayud en la Edad Media, esta comunidad de Calatayud se crea en torno a 1131, 11 años después de la conquista de Calatayud. Durará hasta la desamortización de Mendizábal, hasta que se creen las provincias por Javier de Burgos. Y ahí está organizado en sesmas. Está la sesma de la Cañada, del río Ibdes, del Verdejo, del Miedes, del Jalón y del Jiloca. Y el archivo estaba en Maluenda. Y hay un momento, esto no lo puede decir ninguna otra ciudad de Aragón, salvo Huesca, Zaragoza, Teruel, y Calatayud. Durante 2 años, Calatayud es la 4ª provincia de Aragón. Hay un periodo en la época de Fernando VII, como sabéis, de 1820 al 23, y entonces en que, digamos, los constitucionalistas le hacen que el rey firme la Constitución. Y entonces cuando se crea esa 4ª provincia. Bien, vamos a otro bloque, que sería Paremias y mitos de Calatayud. Claro, para los de Calatayud, la ciudad conocida, con turismo, hospitalaria, ahí me encanta Calatayud, debo decirlo. Pero vamos a ver también aspectos que se conocen en Calatayud, o bien al que llega a Calatayud. Uno curioso, los bizcochos. Tenían fama siempre los bizcochos de Calatayud, y hay un montón de coplas que hablan de ellas. Calatayud es por fuera fino, dorado y hermoso, qué duda cabe, y tierno y dulce en el alma, lo mismo que sus bizcochos. Bien, esto es una serie de fotos que yo hice cuando estaba aquí dando el curso, entonces van a ir saliendo fotos diferentes de Calatayud. Calatayud lleva fama no por la copla maldita, luego hablaremos de la Dolores, es por los buenos bizcochos y sus mujeres bonitas. Bien, dice, la Jota nació morisca y después se hizo cristiana, y cristiana de morir la Jota bilbilitana. Como Nacho del Río va a ser premiado con todos los méritos que tiene, ¿verdad?, mañana, pues por eso hay más joteros y joteras ilustres en Calatayud, pero bueno, ya que él va a recibir mañana el premio muy merecido, pues ahí aparece también su foto. Y es verdad que hay una tradición que dice que un tal Abenjot, esto es casi un poco leyenda, pero bueno, dice que, bueno, que la Jota nace aquí y el creador de la Jota es el tal Abenjot. Digo que esto es leyenda. Dice Abenjot, Calatayud y la Jota son 3 partes de la misma cosa. Lo que es verdad que en la historia Calatayud siempre ha sacado pues joteros ilustres. Desde la ciudad de Turia a la villa del Jalón vino cantando la Jota al desterrado Abenjot. También Calatayud está el río Jalón, todos estos ríos también que hay en la comarca, y siempre tienen fama de buena huerta y de buenos productos. En Calatayud lechugas, en Paracuellos acelgas, en Maluenda los manteles y en Velilla la merienda. Como veis, paremias o otras veces coplas, la buena huerta de Calatayud queda aquí bien representada. Y mirar, también famoso el congrio que llegaba hasta Calatayud. Aquí cuando hay ranchos, yo recuerdo en Paracuellos de la Ribera, para San Babil el rancho, pues hay el congrio, y llegaba hasta Calatayud, dice, a través de los sogueros, que eran famosos también, los sogueros de Calatayud. Y en Aragón tenemos 4 denominaciones de origen, ¿verdad?, del vino. Está Somontano, está Borja, está Cariñá, y una es Calatayud, cada vez con mejores vinos. Y fiestas de honda tradición. Pues mirad, cuando llega San Roque, pues solamente hay que ver la celebración multitudinaria que hay para San Roque. La Virgen de la Peña y además el Rosario de Cristal. Rosario de Cristal en Aragón solamente hay 4 o 5, está en Zaragoza, está en Borja, en Tastauste, está en Calatayud. Es decir, pero es un lujo tener, y una honda tradición, tener los rosarios de cristal. Calatayud también tiene rosario de cristal. Y he puesto aquí una tradición en la que yo participé muchos años, que es las carreras, aquí como las fiestas del barrio San Antonio, pero también el barrio de la Consolación, pero el barrio Soria para la Purísima. Yo tenía 20 años y ya venía a correr a la carrera del barrio de Soria. Y además, ojo, venían corredores muy buenos. Entonces yo recuerdo a las 6 de las 7 de la tarde y entonces daban pollos. Ahora no se puede dar un animal vivo, pero en aquel momento estaban pollos. Y ahora sí que voy a hacer un paréntesis porque vinimos nosotros de Monzón a correr. Y yo recuerdo que gané, otro quedó, bueno, tal que nos llevamos 3 o 4 pollos.
Y al llegar a Huesca, pues yo tenía un 127 y el coche pues tenía problemas con la luz. Entonces la corta no me iba, con la larga deslumbraba y en Siétamo tuve que parar. Era día 8, día de la Purísima, festivo, y en un bar de Siétamo me dijeron, pues esto igual, bajé la luz larga, entonces en los coches lleva una caja de herramientas. Yo no sabía hacerlo. Dice, vaya ahí al cuartel de la Guardia Civil, entonces Siétamo tenía cuartel, dice que hay un señor que es extremeño y él seguro que se lo arregla, que sabe mucho de mecánica. Y efectivamente llamo al cuartel de la Guardia Civil, a las 10 o las 11 de la noche, sale un guardia civil muy amable, con acento extremeño, y ¿qué le pasa? Digo, pues mire, que tengo este... No se preocupe, déjeme la caja... Claro, al sacar la caja de herramientas saltaron los 3 pollos. Ahora ¿cómo le cuento yo al guardia civil de Extremadura que me han regalado a mí 3 pollos en una carrera en Aragón? Bueno, afortunadamente no acabamos en el cuartelillo, pero yo creo que no quedó muy convencido, ¿no? Y esa fue la anécdota. Bien, Mesón de la Dolores dice... También hay una paremia que dice, al pobre de Calatayud le faltó dinero y le sobró salud. O dice, bizcochos de Calatayud, no hay mejor para la salud. Bien, pues esto es uno de los cuentos del padre Feijóo. Parece ser que en la época de Felipe V, estamos hablando en 1710-12, pues bueno, aquí hubo un corregidor que, bueno, pues era muy soberbio, tenía muchos problemas, y un día aparecieron pasquines por Calatayud, pues, con paremias criticándolo. Y entonces él dice, me voy a enterar quién ha sido y este se va a acordar. Y al día siguiente apareció un cartel muy grande del ayuntamiento que ponía, no lo sabrás, bobo, que lo puse yo solo. Y la verdad que no pillaron al que fue. Y eso lo cuenta el padre Feijóo. Dice, hubo un año que no hubo toros en Calatayud. Claro, que no hubiera toros en Calatayud era mucho problema. Y ahí quedó la copla. En la villa de Morata tuvieron toros 3 días, también en Calatayud, pero las carnicerías. Bien, la Puerta de Terrer. Dice, en Huérmeda, es un barrio rural de una pedanía de Calatayud, podan, y en Calatayud escodan. El río Jalón, el que da riqueza y vida a esta tierra, dice, Jalón, río traidor, que naces en Castilla y gobiernas Aragón. Eso lo dice en la zona de poblaciones, sobre todo de Soria, que ven que el agua viene hacia aquí y allí pues no la aprovechan bien. Bien, vamos a hablar de la Dolores. Antes de hablar de la Dolores en Calatayud no se podía hacer. Me contaban que hubo un autobús de jubilados hace años que pasaban por allí y en el semáforo, y había semáforos, pararon. Eran autobuses que entonces podías abrir las ventanillas. Y uno de los jubilados, por hacer la broma al jardinero que estaba allí regando, le dice, ¿dónde está la Dolores? Y el jardinero dice, cogió la manguera y tal como se lo dijo, lo puso perdido. Es decir, no gustaba que preguntara alguien por la Dolores. Pero esto ha cambiado, afortunadamente, y eso se lo contaba los que me de la experiencia y me daban la razón. Y bueno, vamos a ver el mito de la Dolores. Hoy tiene monumento y todo, ¿eh? Se sabe quiénes eran sus padres y ahí está el monumento a la Dolores. Y este señor, hay que agradecer a Antonio Sánchez Portero, el que de alguna manera fue uno de los que reconvirtió el tema. Decir, ¿por qué nos ha de saber mal? Al revés, vamos a reconvertir el tema y decir, oye, también es un orgullo que hay un personaje que se ha hecho universal. Y ese criterio, pues también es interesante. La zarzuela de la Dolores, Tomás Bretón, y mirar, Feliu y Codina, que es el primero, pues claro, ¿cómo se universaliza la Dolores? Pues hay varias versiones. Una dice que Feliu y Codina, cuando los trenes paraban, entonces no había AVE, como hay en Calatayud ahora, entonces paraba el tren en cada pueblo. Y allí 5 o 6 minutos se bajaba a la cantina. Y en Binéfar había un tío que se llamaba El Guirrio. Y este señor estaba cantando el romance de la Dolores. Y Feliu y Codina se enteró, pero esta historia es real, y se vino a Calatayud. Y la escribió y luego se la pasó al maestro Bretón. Y ahí viene la universalización de la Dolores. Y además ahora con este magnífico mesón, se ha escrito mucho sobre la Dolores. Bueno, incluso Darío Pérez dice, más bien alta, rubia como la candela, sonrosada de piel, apretada de carnes, azules los ojos, ondulado y abundante el cabello, más aún que su belleza atraía al señorío de su porte y más que su gentileza, la sugestión de la mirada. García Arista dice que la copla la compuso, y he dicho que el Guirrio es quien la recitaba y lo oyó Feliu y Codina. Pero ¿quién compuso esa copla? Y habla de
un ciego de Vihuela y Gaiata de Tarazona que estaba un día en Calatayud, en la Posada San Antón, que aún existe, en agradecimiento a la buena propina que la moza le dio. Bien, pues estas imágenes no son de la Dolores. La Dolores se casa, no se casa, se junta, lo cual entonces era ya complicado que no hubiera unión, porque el padre de la Dolores no está de acuerdo en su relación con el teniente Cobar, que luego será capitán. Se van a vivir a Darauca, allí nacen 2 hijos. Luego vendrán a Calatayud. Y aquí, bueno, parece que el capitán Cobar cada vez tenía más vicios. Con lo cual, a partir de ahí es cuando no le importa que su mujer empiece a llevar, hasta cierto punto, una vida un tanto licenciosa. En el 1850 se traslada a Madrid, donde enviuda, y sería enterrada en el cementerio de la Almudena. Mirar, en Calatayud hace ya 100 años no sentaba muy bien lo de la Dolores. Entonces incluso hizo un concurso de coplas para decir, bueno, oye, tenemos esto, hay que sacarlo como sea, hay que erradicarlo. Con lo cual, al final, terminó siendo un error. Mirar, aquí se recibieron 11.000 coplas en aquellos años. Y la copla que ganó dice, si vas a Calatayud no pidas ciertos favores. Las mujeres son honradas, los hombres son muy hombres. Hay otra que dice, si vas a Calatayud no preguntes por la Dolores, que puede ser que en tu casa las haya de peores. Entonces sale una serie de coplas que es un poco decir, bueno, vamos a reconvenir el tema. Bueno, estamos viendo también el mesón. Y mirar, porque era amiga de hacer favores, porque fue alegre su juventud. En coplas se vio la Dolores, la flor de Calatayud. Una jotica recorrió España, pregón de infamia de una mujer, y el buen nombre de aquella maña yo tengo que defender. Bien, pues con estas imágenes, ¿verdad? Y bueno, hay que ver la película con Imperio Argentina, ese papel y cantando la Jota de la Dolores. Impresionante. Vamos a hablar de otras mujeres. En este caso, una mujer que acusan de bruja. Claro, a veces la acusación de bruja, muchas veces eran mujeres que sabían mucho de plantas, más bien eran sanadoras. Lo que pasa que algunas hay que ver cómo sanaban. Vamos a ver lo que le pasa a Catalina de Vargas. Es juzgada, reside en Tarazona y ella procede de Calatayud. La acusan magia amorosa, curar hechizados, mal de ojo, curando con hierbas y oraciones. ¿Cómo curaba las hemorroides? No sé, José Manuel, ¿qué dirás de esto? Un emplasto era el utilizado formado por cucarachas y gusanos de bodega. Había que hacer una mezcla y aplicarlo ahí. Y al cabo de unos días, yo creo que la infección debía ser soberana, pero bueno. Bueno, lo cierto es que ella dice que sí, que la culpa no era de ella, sino era de Tarazona. Bueno, la sentencia que no curase y suspendió. Y estas son más modernas. Principio del siglo XX, eran 3 mujeres, la Cipriana, la Cipota y la Macera. Vivían, parece ser, por el barrio de Soria. Entonces tuvo que intervenir el alcalde, porque también hacían, iba la gente a que les curara, les sacaban el dinero, pero encima los potingues que empleaban eran parecidos al anterior. Y se hicieron muy famosos las 3, ¿eh? No pisaron la cárcel porque intervino el alcalde y les dijo, como sigáis así, y bueno, ahí parece que ahí pararon. Pero 3 mujeres también que salieron en los medios de comunicación. Bien, y vamos a acabar el último bloque, nos vamos a hacer un recorrido por la comarca. Son 67 municipios, no salen todos, pero salen casi todos, hay más de 50 pueblos. Sobre todo es tradición oral y leyenda lo que hemos recogido. Entonces vamos a hacer ese recorrido por la comarca Comunidad de Calatayud. Empezamos en Paracuellos de la Ribera. Es curioso, la ermita de San Roque. Como sabéis ahí, también tienen a San Babil, San Juan Bautista, un mártir cuyas reliquias llegan ahí, y la fiesta es el día Santa Águeda, el 5 de febrero. Es curioso que sea una ermita, ¿verdad?, cuando hay tantas personas enterradas en ella. Bien, pues vamos al monasterio de Piedra. Hay una peña aquí que se llama la Peña del Diablo. Aquí estuvo también predicando San Vicente Ferrer, santo valenciano. La leyenda dice que los diablos querían acabar con los monjes. Y que, bueno, lo cierto es que llevaba una roca suspendida para llegar hasta el monasterio y que la roca cayera sobre el monasterio. Lo cierto dice que los monjes se pusieron a rezar y entonces los diablos abandonaron la roca y ahí está en medio del monasterio y se llama la Peña del Diablo. Pero si vamos a Lama de Aragón, también tenemos el martillo del diablo y la muerte. Mirad, la Semana Santa, tenemos varias Semanas Santas de aquí de esta zona que están declaradas de interés turístico regional. La de Calatayud, la de Ateca, la de Torrijo. La de Ateca es curiosa porque el paso de la muerte es el esqueleto de una mujer.
que yo sepa, en ningún sitio de España, una mujer fallecida, es su esqueleto. Y sale cada año en el Viernes Santo. Bueno, también voy a contar una anécdota. Dudo si esto ocurre en esta comarca o en otra próxima. También vinculado al tema de la muerte. Todos debemos ser muy respetuosos ante la muerte, ¿verdad? Porque, sobre todo, personas jóvenes o personas de nuestra familia, ¿no? Bien, pues aquí hay una historia peculiar. Dicen que una señora de un pueblo cercano, pues se quedó viuda, tendría unos 50 años. Bueno, pues imaginen, no tenían hijos, su marido pues le daría un infarto, una tragedia. Entonces, claro, en el pueblo, pues todo el mundo a arroparla. Al final de la tarde llegó el párroco, que llevaba a los 3 pueblos, y entonces, bueno, pues fue a darle el pésame y a ver a qué hora sería el funeral. Cuando pasó por la plaza estaba el pastor del pueblo, un señor también de unos 50 años que estaba soltero. Mosén, que tenía que comentarle algo. Tú dirás, pero mira que tengo mucha prisa, que tengo que dar el pésame y preparar el funeral. No, solamente que le diga a esta señora, es que no me atrevo, ¿sabes? Como se ha quedado viuda y ahora va a estar muy sola, pues bueno, que ya sé que ahora estará un año, un tiempo que tendrá mucho luto, ¿no? Y que lo sufrirá mucho, pero al cabo de un tiempo, cuando se recupere, que si ella quiere, pues hombre, que nos podíamos casar y siempre estaremos mejor juntos. Pero no seas bruto. ¿Cómo le voy a decir esto ahora con lo que estará sufriendo esta mujer? Bueno, el párroco fue a la mujer, le dio el pésame, acordaron la hora del funeral y cuando se despedía dijo, bueno, no tendría que decírtelo, pero te lo voy a decir. Ya sabes que el pastor del pueblo, que es un buenazo, un poco bruto, pero es un buenazo, me ha dicho que cuando te recuperes del luto por la muerte de tu esposo, pase 1 año, 2, pues que a él no le importaría casarse contigo, siempre que tú quieras, claro. Entonces la mujer se queda muy seria, pensativa, y al cabo de un rato le dice, pues mire, Mosén, dígale que se lo agradezco mucho, pero ha venido esta tarde el herrero y ya ha quedado con él. La mujer llegó tarde, como os podéis imaginar. Bien, también curioso, cuando en Aragón hablamos del tema del bandolerismo romántico del siglo XIX, comienzos del XX, bandidos que dice que roban los ricos para los pobres. Hay una importante cucaracha por los monedos, pero luego la segunda comarca que más bandoleros tiene, los de ahora sois buena gente, hablamos siglo XIX, comienzos del XX, es esta comarca. Y tenemos, mirad, el Pelau d'Ibdes, este es anterior, luego lo veremos, Goya pinta un cuadro que es el Pelau d'Ibdes. Pero también está Esteban Cisneros, de Celebrar la Cañada. Este llevaba una cuadrilla, Vicente Rubalcaba, Antonio Gómez, Antonio Navarrete, huyeron de prisión 4 o 5 veces. Es decir, que siempre que los apresaban, acaban saliendo de la cárcel. Al final, él se fue a Francia. Lo pillaron porque en el mes de febrero quiso venir a ver a su hija. Y su hija vivía en Mesones de Isuela. Y ahí se escondió en un pajar y se ve que alguien lo vio, porque tuvo que hacer fuego porque había mucho frío para que se secaran sus botas. Alguien lo vio, bueno, la Guardia Civil rodeó aquello, hubo disparos de tercerolas y ahí detuvieron a Esteban Cisneros. El rollo de Velilla se llama Felipe Garrido Tello. También Chiripa, de Villalengua, se llama Tomás Aguaviva. De todos estos, bueno, en nuestros libros hemos escrito su historia. Y el Pelau d'Ibdes. Pelau d'Ibdes, lo cierto es que al final es ahorcado en Daroca. Y Goya pinta uno de los cuadros importantes que tiene, se llama El Pelau de Ibdes. Vamos con algunas leyendas también de la comarca. Voy a contar primero la de San Nicomedes. La cuenta Antonio Beltrán y algunos otros autores. Posiblemente sea del siglo XVIII-XIX. No ocurre en Calatayud, posiblemente pues en el Fras o en algún otro pueblo, porque habla de un convento de monjas de clausura. Y se ve que tienen por patrón a San Nicomedes. Y tienen una figura de San Nicomedes, pero que está el santo allí, como estuviera en la tumba, ¿no? En el lecho. Y dice, y hay que restaurarlo. Entonces lo llevan al carpintero. ¿Qué ocurre? Que el carpintero, pues sí, lo restaura. Y ahí hay una historia que dice que la mujer del carpintero tenía un amante. Con lo cual un día llega el carpintero a casa y, la mujer dice, escóndete. ¿Pero dónde me escondo? Dice, pues mira, quita ahí el santo ese y ponte tú. Y él se viste y se pone allá. Lo cierto es que luego tapan la caja, vienen a buscarlo y se llevan al personaje, el serio, claro, al convento de monjas. Abren, el claro, rígido, quieto, decir, cuando se vayan salgo de aquí y me voy. Pero una de las monjas dijo, es que ese bigote que queda no lo tenía, le queda un poco mal, y coge una cuchilla para
sacarle. Claro, entonces el otro pega un bote y sale corriendo. Y entonces dice que la monja dice, ¡ay, San Nicomedes, no se preocupe, que en el bigotico también lo queremos, vuelva, vuelva! Pero el San Nicomedes no volvió. Y esa es la leyenda que se contaba de ese convento. El lobo de Mieres, se hablaba de, cuando también hubo lobos, pues una historia muy peculiar que dice que todas las noches cercaba Mieres. La cabra de oro, esto se habla en Tierga es la comarca de Aranda, pero aquí también hay algunos pueblos que se habla de un tesoro que los musulmanes funden todas las riquezas y crean la famosa cabra de oro. Esto en algunos pueblos todavía se busca. El torreón de las encantadas o encantarias, cuando llega la noche de San Juan, en Sabiñán, precisamente aparecen quiénes son las encantarias, princesas moras que quedaron encantadas y una noche al año recuperan la forma humana, la noche de San Juan. Si las queréis ver, torreón de las encantadas, noche de San Juan. Si no veis nada, lo dicen en Sabiñán, el que no ve nada es porque no tiene el corazón limpio, ¿eh? Importante. O el ojo de Pardós, curioso también, porque dice que un señor estaba allí con los bueyes, dejó allí los bueyes el arado y cuando volvió no había nada. Parece que se había hundido el famoso ojo de Pardós. Bien, vamos, hay muchos romances del Guitón. El Guitón es como un personaje que va recorriendo los pueblos y entonces va hablando de los pueblos. Mirad, dice, peloteros en Torralba, en Cervera la bubilla, que en el mes de mayo canta, en Villarroya morcilla, que hace mucha cuando matan, en Clarés los embusteros, con la dentadura clara, en Malanquilla los jaques, los tiradores de barra, que se ponen a tirar y no miden una vara. Torlapaja, 4 vecinos, el cura cuida las vacas y el sacristán los tocinos, no eran más. En Verdejo los cangrejos, los cogen a capazos y los llevan a vender a la feria de Gomara, esto es en Soria. En Torrijo los brutos que se ponen en bandadas, en Villaluenga camuesos, en Morós son los gatos. Si no fuese por eso, no habría nadie que anduviera. En Ateca la manteca, en Aniñón el melón, en Torralba buenas chicas y en Cervera mejor. Esto lo hizo uno de Cervera, ¿eh? Es decir, que siempre que el romance veáis que el del pueblo queda muy bien, es el que ha hecho el romance. Bien, pues vamos a hacer un recorrido por alguno de estos pueblos. Cetina. Hemos hablado de Juan Lorenzo, de la contradanza, incluso el mismísimo Quevedo, por intereses, se casó con una viuda de Cetina. Bueno, no había mucho amor, él quería la fortuna de ella. Como Quevedo dice que era muy arrogante, pensaron que para firmar las capitulaciones después de la misa, pues que las firmaría en la sacristía. Y para entrar en la sacristía, Quevedo, que nunca hacía reverencia ni ante el rey, pues efectivamente tuvo que agacharse para entrar en la sacristía. Dice, el único sitio donde Quevedo tuvo que hacer reverencia, en Cetina. Alhama de Aragón, famoso también por sus balnearios. Bubierca, no os acordáis, el presidente del Atlético de Madrid se llama Tomás Cabeza, que siempre salía en todos los programas de televisión, fue de los pioneros, también era médico, era de Bubierca. Dice, en Cetina los patudos que se calzan las abarcas, en Alhama pelapollos y en Bubierca lechuguinos. Cada apodo en los pueblos, ¿verdad?, pues viene a simbolizar en estas coplas recogidas por tradición oral lechuguinos, buenas lechugas, pelapollos, las aguas termales. Bueno, patudos, algunos no sabéis muy bien, pero el apodo es patudos. Dice, en Ateca la manteca, en Castejón el melón, en Carenas buenas chicas y en Ibdes aún mejor. Esto lo hizo el de Ibdes. Ateca. Estas fotos recuerdo que, bueno, me llamó la atención el río Manubles, ¿verdad?, cuando los patos ahí nadando. Además había una tradición que era el día de Navidad, la lucha ritual. Cuando conocemos, ¿verdad?, la lucha canaria o la lucha leonesa, pues mirar, en Ateca, en el río Manubles, el día de Navidad se iban los mozos con agua hasta la rodilla y había una pelea ritual y era famoso. Bien, Ateca. En Paracuellos los higos, en Sabiñán las higueras, en Morés los moresanos y en Purroy las farinetas. También cada pueblo, ¿verdad?, expresa. Bien, esto es Paracuellos, hay 2 Paracuellos, uno de la Ribera, otro de Gilo, que este es Paracuellos de la Ribera. Un año para San Babil quisieron recuperar algunas tradiciones, entonces invitaron a Eugenio Moresma y Eugenio me dijo que fuera yo con él, era un sábado, para echarle una mano. Bueno, y ahí recuperamos las carreras de mujeres con cántaros en la cabeza, cuando iban a buscar agua, luego las carreras que hacían. Y ojo, curiosa también, carrera de hombres con candil en la bragueta y la cuchara con la oliva. La verdad que lo pasaron en grande, ¿eh?
Es decir, que con estos juegos, además hicieron varias series y luego final. Algunos supongo que lo conoceréis, ¿no? Los de Calatayud. Bien, dice, Sabiñán es por sus mozas jardín de flores sin mácula. Qué suerte el estar entre ellas y qué pena dejarlas. J. de Martín Maluenda, que era jotero de Sabiñán. Bueno, si vas a Sabiñán, échate pan, que en el camino no te darán. Esto lo dicen los de Morés. Ahora, ¿qué dicen en Sabiñán? Morés, no me la des ni por la cara ni por el revés. Luego hay que decir que había matrimonios de Sabiñán con Morés, pero siempre hay, ¿verdad?, piques entre pueblos vecinos, eso es normal que ocurra. San Félix, Papa, es el patrón de Morés, justamente a finales del mes de mayo. De Morés a Purroy y de Purroy a Morés, para andar por la carretera, qué paciencia hay que tener. Yo creo que ahora la carretera está un poquito mejor, ¿eh? Bien, y aquí tenemos también Valtorres, Terrer, con su fiesta de Santa Bárbara. Ariza, estamos ya en la zona que les llaman los rayanos. Los rayanos, ¿por qué? Porque están en la misma raya con Castilla, con Soria. Tiene el alma castellana y el cuerpo de aragonés, así la unidad de España en Ariza es 100%. Aunque también decían, no somos aragoneses ni tampoco castellanos, somos de Envid, Ariza y nos llaman los rayanos. Cocotos en Monreal, en Sisamona Bubillos, en Cabo la Fuente Cucos y en Ariza Robacristos. No he podido saber por qué les llaman Robacristos, pero bueno, ahí quedó el apodo, algo pasaría. Vamos con Malanquilla. Vale mucho Malanquilla porque tiene cerca al monte, pero más vale Vijuesca por los caños de su fuente. Y ahí está el molino de Malanquilla. Dicen Verdejo los cangrejos, que se pagan a buen precio. Y en Villarroya el buen vino, que es la leche de los viejos. Y yo recuerdo en este pueblo, hicimos una charla a una señora que estaba muy fuerte y me dijo, ¿y cuándo? 95 años. Y oye, y cogí una bota de vino y decía, yo lo tragué, me sostiene. O sea, que ya decía que el vino le iba bien. Bueno, pues podía ser, sería buen vino de aquí de Calatayud. En Clarés, los arañones, 100 libras dan por dinero. Y en Malanquilla, los rastros, que pegan palos con ellos. Malanquilla, lo de rastros, siempre ha sido popular que se les llame así. Y nos vamos con Aniñón. Sabéis que hay las fiestas que son en el tercer fin de semana del mes de septiembre. Y dice en Aniñón, pensaban los de Aniñón que iba a tener el tren. Y ahora, para su desgracia, ni el humo van a ver. Porque el tren tiene que haber pasado por Aniñón. Esto lo traspaso a Litera, mi comarca, que pasó exactamente igual. El tren pasaba por Tamarite, Monzón. Pero de Tamarite, digamos, los caciques del momento no quisieron el tren porque veían que era un avance, que la gente se quedarían sin jornaleros, vendría gente extraña, y entonces no lo quisieron. Y entonces, bueno, pues el ingeniero dijo, pues ni el humo veréis. Y es verdad que el tren, cuando sale de Almacellas, va hacia Tamarite, pero luego hacia Binefar. Pues lo de Aniñón es exactamente lo mismo. Vamos a Torralba de Ribota, ¿verdad?, con esa iglesia mudéjar impresionante. Tenemos muchos santos. En Torralba de Ribota tenemos 3 cosas buenas: San Sebastián y San Félix y la Virgen de Cigüela. Y eso que no nombran Santa Tecla, que es el 23 de septiembre. Por cierto, patrona también de Tarragona. Una santa mártir, bueno, el único pueblo que lo celebran todo Aragón es Cervera de la Cañada, que ahora la fiesta la han pasado al mes de agosto. En Cervera hay Bubillos, en Villaluenga Camuesos y en Villarroya Pelaires y en Aniñón Los Huecos. Otra copla. Bien, y nos vamos ahora... pues aquí me olvidé poner el frasno, ya lo siento. Tobez, Santa Cruz de Gres. Santa Cruz de Gres es la comarca de Valdejalón. Pasa que hay una copla que une un poco a todas. Y el frasno. Está la iglesia de la Virgen de Tobez. Este es el frasno nevado. Aquí hay una fiesta para Santa Brígida. Mirad, esta copla no los deja muy bien. Seguro que la sacó algún pueblo vecino. No compres mula en Tobez, ni en Santa Cruz vino rancio, ni mujer en Hinojes, ni amigos quieras en el frasno. La mula te saldrá guita, el vino se volverá agrio, la mujer te saldrá fura y los amigos contrarios. La verdad que no los deja muy bien, ¿qué le vamos a hacer? Bien, dice que había un señor que era el poeta del frasno, todo lo rimaba, hacía pareados, y llegó alguien que debía ser juez o fiscal, y bueno, cuando llegó allí con la maleta para alojarse, pues le recibió el poeta del frasno, y la verdad que al final el juez o el fiscal casi lo mete en la cárcel. Le decía, pues si es usted forastero, tocará muy bien el pandero.
Se queda usted muy admirado porque no habrá comido guisao. Soy el poeta del Frasno, no me vaya a tomar por un asno. Dice que no acabó en la cárcel por los pelos, con las famosas rimas. Bien, y seguimos por pueblos, pues Miedes, Mara, donde precisamente cuando hablábamos de Ségeda, Ségeda está en el municipio de Mara, y Belmonte, donde nació Gracián. En Miedes trabajadores, en Mara ya no son tanto, en Belmonte se dedican a la naranja y al trato. Lo naranja me llama la atención, serían otros tiempos, claro. Los de Fuentes a brevar, los de Montón a granero, los de la Villa la leche y los de Murero al agujero. Murero es de la comarca de Daroca, también tiene por patrón a San Roque. Fuentes de Jiloca, que tiene cantidad de fuentes, por cierto, el nombre, ¿verdad? Pues está bien puesto porque hay varias. Son Villafelice, la Villa de la Pólvora. No olvidemos que se elaboraba la pólvora en Villafelice. Y también pueblo de alfareros. En Morata, escardahuertos, en Fuentes, caracoleros, en Montón, las chicas rollas y en la Villa, polvoreras. Con azufre y salitre fabrican buena pólvora los de Villafelice. O si a Villafelice vas, cántaros y botijos comprarás y muy buena agua beberás. Montón y Mochales, un concejo y 2 lugares, pues estaban en el mismo ayuntamiento. Ahí tenemos la impresionante iglesia de San Martín en Morata de Jiloca. La verdad es que el trabajo de los alarices musulmanes, con esas simetrías, las cerámicas que incorporan, pues es digno de admirar. Dice, vamos a Velilla, dice, en Velilla corren la zarandilla, o en Velilla de Jiloca son guapas hasta las viejas con toca, con rima. Aquí tenemos Maluenda, dice, Maluenda, mucho mantel, pero poca merienda. Es decir, a la gente allí, se habla de otras épocas, y bueno, ¿dónde está aquí la comida, no? He hablado de Santas Justa y Rufina, dice, en Olvés, aquí eran muy arreglados. Un huevo para 3 y la yema para después. Bien, Paracuellos de Jiloca, también ahora muy famoso, ¿verdad?, por su balneario, varias paremias de Paracuellos. Paracuellos encorren un gato, van las mujeres y pierden el hato. O el agua de Paracuellos de Jiloca cura todo lo que lo toca. O con gente de Paracuellos de Jiloca no bebas ni una gota. Este es más peyorativo, ya veis que hay de todo tipo. Aquí hubo un jotero bilbilitano, Hilario Gallego, le llaman el bolero. Dice que fue a cantar a Battistini. El gran tenor italiano Battistini vino a tomar las aguas de Paracuellos. Y siempre quedó que en la jota dijo, si en Madrid está el Palacio, el Retiro y otras cosas, en Paracuellos tenemos buenas aguas sulfurosas. Metió la pata, ¿qué se le va a hacer? El que tiene boca se equivoca, pero siempre le recordaban a este jotero lo de las aguas sulfurosas, cuando le cantó Battistini. Bueno, la verdad que en Aragón hay que reconocer que siempre hemos sido, y ya voy acabando un poquito, somos buena gente, muy hospitalables, pero a veces un poco envidiosos, pues por ejemplo dice que Buñuel cuando venía a Calanda, los amigos le decían, la última película de Don Luis, Flojica, Flojica, y la película había ganado un montón de premios. Y nuestros grandes escultores, pues mirar cuando Pablo Serrano, que era de Cribillén, Pablo Gargallo, que era de Maella, pues de uno de ellos dice que le decía en el pueblo, no sé para qué te dan tanto mérito para 4 hierros retorcidos que pones. Y Miguel Fleta de Albalate, hace 100 años, 1925, actuó en la inauguración del Teatro Olimpia de Huesca. Había triunfado en la Scala de Milán, en Nueva York, en el Metropolitan, y triunfó en Huesca. Y al día siguiente en la prensa ponía lo siguiente, Fleta ha triunfado en su tierra. Y eso que su tierra es Aragón. O sea, como diciendo, bueno, aquí para que uno lo valoren. Bueno, Castejón es una choza. Alarba, medio corral. Aceré, corral entero. Y Atea, media ciudad. Atea es de Daroca y esto sí que lo ha hecho el que hizo la copla de Atea. Munébrega. Todo el mundo está muy... Aquí los de las casas de Aragón siempre cuando dicen... Uno de los años que mejor nos trataron en Munébrega. Y eso que es un pueblo de pocos habitantes, pero la verdad que fuisteis muy bien acogidos. Dice zarandilleros, que además son pajareros, que aunque son munebregueros, los llaman cangrejeros. Ya tienen apodos, los de Munébrega. Bien, Abanto, ¿dónde está el de Abanto? Ah, vale, los de Abanto, que sé que aquí tenemos... Bueno, pues aquí tenemos, mirar, Campillo, ojo, tenemos hasta una sábana santa. Diréis, ¿cómo? Eso está en Turín, Santo Sudario de Oviedo. Pues aquí también hay sábana santa, en Campillo.
Zimbaya, Monterde y Abanto. Bueno, pues mirar, esta es la Sábana Santa de Campillo. Llega en 1653, es un regalo del obispo de Malta, prior de la Orden Sanjuanista, era hijo del pueblo, y le regala esta Sábana Santa que se puede ver 3 veces al año, una para la Semana Santa, otra para las fiestas. Dice, en Campillo peraltotes, en Zimbaya cangrejeros, en Monterde braguetudos y en Abanto cuchareros. Bien. Dice, un tuerto engañó a San Pedro diciéndole que era santo, pero luego resultó que era el tuerto de Abanto. Hay una historia que la cuento pues, de los de Abanto, que son los cuévanos. Parece ser que un año dice que creció la mielga en la torre de la iglesia. Y entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Decir, bueno, pues es que queda feo. Entonces lo que hay que hacer es pues, bajarla. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mira, vamos colocando varios cuévanos, uno encima de otro, y había un chico que era joven, que tenía mucha habilidad, y dice, oye, yo los cuévanos pondremos al revés, y entonces te pones encima con una soga, y entonces vas dando un saltito, y aquello funcionaba, le iban pasando cuévanos, él daba un saltito, y dice, uff, con un cuévano más ya sacó la mielga. Y buscaron por todo el pueblo, y es que no había ningún cuévano por ningún lado, claro, los habían traído todos. Y uno del pueblo se ve que dijo, oye, ¿por qué no hacéis una cosa? Sacar el de abajo y lo ponéis arriba. Y ya os podéis imaginar cuál sería el resultado. Y pues dicen los cubanos de Abanto. En Abanto, cuchareros que hacen cucharas de pan y hace más de 20 días que no han visto el material. Bueno, dejamos los de Abanto, que nos hemos metido a muchos con ellos. Div de los pelaus, pan y quesos en Godojos. Y en Nueva los dice que bubillos. Para alegrar con la jota la fiesta de San Gregorio, le mando de Zaragoza hasta el pueblo de Godojos. Nombre pan y quesos. Y terminamos ya con el romance El Figonero. Y cuento 2 o 3 anécdotas más y terminamos. Para ser buen figonero hay que correr la Vendema, que hay que entrar por Aguarón y salir por Cariñena. Bajar a Calatayud, allí están las chicas buenas. Subiremos a Terrer, que allí está la azucarera. Seguiremos por la sierra hasta el pueblo de Valtorres, donde sus gentes madrugan para coger caracoles. Ya llegaremos a Teca, donde cogen muchas peras. En Castejón las manzanas, Carena las acederas, Bubierca los arañones, que cogen más de 1000 cargas, las llevan a vender a los lugares de Alhama. Dando la vuelta al revés y Godojos me dejaba, Godojos los buenos vinos, todo de tinto y garnacha y también la paniquesa, donde a los gorriones mata. Hay 2 comarcas, solamente 2 o 3 diapositivas, que están muy vinculadas a Calatayud. Una es la comarca de Aranda, la primera que se creó. Hay también un romance de Aranda con 13 municipios y Illueca, sabéis dónde nace el Papa Luna, y hay el patrón es San Babil. Y ya te dicen, ¿cuál es el milagro de San Babil? Eso lo dicen los de Brea. Pues dice que un año bandeando las campanas se soltó la campana. Y el milagro fue que solo mató a una persona, el único forastero que había en el pueblo. Dicen, el milagro, cuentan en Brea, de San Babil. Bien, pues ahí está también Brea, Sestrica, famosa también por sus tinajas, Calcena, Oseja, Castillos de Tierga y Mesones, y de Valdejalón salen 2 o 3 historias breves. La capital, como sabéis, la Almunia. Mirar, entre Épila y Lumpiaque, rivalidades entre pueblos. Tiene que intervenir el alcalde de Épila. Dice, de orden de la justicia se hace saber que los jóvenes sucesivos salgan los caminos u otros puntos que se dirijan a Lumpiaque con objeto de tirar piedras de dicho pueblo e incurrirán en la multa de 10 reales de vellón. Es decir, que la afición era ir a tirar piedras a los del pueblo vecino. Bueno, también hay una historia de Santa Pantaria. Dice, amanecieron templando como los músicos de Lumpiaque. Templando, pero amaneció y no habían actuado. O dice, como los de Calatorao, cogidicos de la mano, porque dice cuando iban a Zaragoza para no perderse. Y ahí hay mucha devoción al Santo Cristo de Calatorao. Y hay una anécdota curiosa de Ricla, cuando alguien se ahoga en un vaso de agua. Dice, como el baturro de Ricla, para quien todo eran dificultades, festejaba con una chica. Entonces la chica desde la ventana al domingo le dice, mi madre está en misa, yo sola en camisa, la puerta está en torná. Respuesta de él, ricontra, que aquí todo se vuelve dificultad. O sea, lo tiene todo fácil y él todo ve dificultades. Bien, Chodes y... Bueno, pues hasta aquí, ahora viene la excelente actuación de la coral bilbilitana. Encantado de haber estado en Calatayud en este encuentro. Agradecer a todas las personas. Había dudas, decía, bueno, vendrán, pero no vendrán, pero al final se ha llenado. Muchas gracias y hasta siempre.
Bueno, no nos cansaríamos nunca, pero lógicamente tenemos también a la coral. Yo pediría al señor alcalde y a nuestro presidente que subieran a hacer la entrega de un pequeño detalle, porque ya se ha montado un museo. Yo le digo que haga como yo, que nos regalan placas de vez en cuando, y les digo que nos regalen zapatos del 44 o un jamón en Navidades, que es mucho mejor. Señor alcalde y José Antonio Lázaro, por favor, si sois tan amables de acompañarnos en el escenario. La verdad es que da gusto de escuchar a José Antonio, la memoria que tiene y lo bien que lo interpreta. Aquí tenemos al alcalde que ha tenido la amabilidad de acompañarnos esta tarde y también José Antonio, nuestro presidente. Bueno, pues la entregáis. Cuidado que es de cristal. Lo podéis enseñar y si queréis leerlo, José Antonio. Sí. Muchas gracias. Dice, la Federación de Comunidades Aragonesas del Exterior, en su 46 encuentro de sus entidades, a don José Antonio del Castán, por su colaboración en nuestro anual encuentro y por su magistral conferencia llena de historia, tradiciones y personajes unidos a nuestra tierra aragonesa a través de los tiempos, y por su apoyo incondicional a nuestras casas y centros de Aragón, con plena disposición a apoyar nuestras iniciativas y actos. Calatayud, 13, 14 y 15 de junio del 2025. Gracias de corazón. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora, si les parece, mientras regresan a su sitio nuestro presidente, el alcalde y José Antonio, gracias, te quedas con nosotros hoy, mañana en el acto académico. Bueno, y ahora sí que les dejo con la compañía de unas buenas amigas y amigos. Os agradecemos que nos hayáis acompañado. Creo que ha merecido la pena un poquito la espera. Y yo pido un aplauso para la coral que nos acompaña hoy, la coral bilbilitana. Yo les tengo que decir que es una coral con mucha historia. Hoy quizás no tengan a todos sus componentes. Saben que hay una fiesta mayor muy importante en la población. Están concretamente, hoy es el día de San Antonio Abad. Felicidades a los Antonios, a los Toñines, a todos felicidades. Mientras tanto, también os voy a decir que la directora que lleva esta coral, yo cuando hablo a los demás me callo. La directora de esta coral mañana nos volverá a acompañar, habida cuenta de que es una maravillosa soprano. Y por lo tanto, yo pediría un cariñoso aplauso para Elisa Bueno, que nos acompaña en el día de hoy. Elisa Joven, que es la directora. No está, faltan algunos componentes, pero la verdad es que lo hacen maravillosamente bien. Elisa Joven dirigirá desde la parte de abajo, me parece, y después nos reencontramos al final. Yo os voy recordando, mientras tanto, los locutores de radio tenemos que hacer publicidad. Mañana nos reencontramos a la tarde. A partir de las 5 vengan por la Plaza de España, que allí haremos la imposición de corbatines. Nos acompañará la consejera, en este caso de vicepresidencia, que estará con nosotros, Mar Vaquero. Es todo un honor que nos acompañe mañana aquí. Y también tendremos otras personalidades. A continuación inauguraremos una placa de recuerdo que hemos pasado por aquí por segunda vez. Y después tenemos el acto académico con dos personalidades importantes de esta población. Pablo Avián, nacido aquí y uno de los mejores campeones de bádminton. Tendremos también a los amigos del refugio, del Santo Refugio de Zaragoza, con esa misión tan importante que hacen de ayuda a los demás y a los más necesitados. Y finalmente, esa voz embajadora de todo Aragón en el exterior, ese artesano de la voz que se llama Nacho del Río. Eso será también el acto académico. Y aparte estará también ahí Elisa acompañándonos, el organista también. Y después nos iremos al Festival de Jota, tendremos una ronda aragonesa, una verbena popular en las naves feriales. Al día siguiente saldremos con charanga por las calles, tendremos una ofrenda floral, la misa con el obispo de Tarazona. Y después de ahí nos volvemos otra vez al pabellón a la segunda parte. Y acabamos con una comida de hermandad
que nos juntaremos 1.200 personas que son tan aragoneses como los que estáis en Aragón. Que lo paséis bien con la coral bilbilitana.
Bueno, muchísimas gracias, Elisa. No te vayas a Bueno, has acabado con... Yo pediría que nos acompañara el presidente de la Federación y también una persona que le tenemos mucha estima, que ya que hoy no podía estar el director, que ha estado esta mañana el director general en la rueda de prensa, pedimos también a Luis Carlos que nos acompañe. Marquesán, acompáñanos un momentico. Sé que no te gusta, pero yo soy comprometer a la gente, soy especialista en eso. Quiero que le entreguéis este pequeño obsequio para la coral. Luis Carlos. Además es la directora, es la presidenta, 200 cosas. Ella es la presidenta, pues ala. Pues nada, felicidades. Lo habéis hecho maravillosamente bien. Esto tenéis que hacer la pelota más, tenéis que hacer más la pelota al Ayuntamiento y al Gobierno de Aragón, que os lleven por ahí, ¿eh? Al Gobierno de Aragón sobre todo. Bueno, pues nada más. Es bueno saber que cuando he dicho la expresión que le ayuda al Ayuntamiento y tal, la presidenta ha dicho no, el Ayuntamiento nos adulla. Por lo tanto, todo está dicho. Y el Gobierno de Aragón, yo espero que también, porque Aragón sois los de dentro y los 250, casi 300.000 que estamos afuera, ¿eh? Por lo tanto, gracias a la coral, gracias a las diferentes autoridades que habéis tenido también esta tarde agradable para nosotros, que lo disfrutéis, que paséis un buen encuentro y ahora vais y lo cascáis. Esto es lo que hacen los aragoneses del exterior. Disfrutarlo, buenas tardes, nos reencontramos mañana. Muchísimas gracias.